Busque ahí en su Santa Biblia la carta a los Efesios y vamos a leer los versículos 13 y 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora el 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ver la quinta parte de nuestro mensaje acerca de la armadura de Dios que debemos usar los cristianos. Y en esta parte vamos a ver acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así. Dios anhela que nosotros cada día seamos mejores cristianos. Como todos los padres, anhelamos que nuestros hijos sean mejores a cada día. Cuanto más nuestro Padre Celestial anhela esto en nuestras vidas. Es por ello que nos enseña. Es por ello que quiere que nosotros usemos esa armadura para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Esta armadura nos librará de los más feroces asaltos y ataques del enemigo en esta tierra, porque todos peleamos día a día contra nuestro enemigo. No solamente llegó para estorbar y sacar del huerto del Edén a Adán y a Eva, sino que también quiere sacarnos del huerto de bendiciones, de delicias y de la amistad con Jesucristo a todos nosotros. El enemigo lucha para vernos descarriados. El enemigo lucha para vernos deprimidos, arruinados, tristes, débiles, sin ganas de seguir. Eso quiere el enemigo. El enemigo lucha para vernos sin bendición. Así quiere vernos el enemigo. Pero no hay que darle lugar al enemigo, hermano amado. No hay que darle lugar al enemigo. En todas las áreas, el enemigo siempre luchará para hacernos sentir mal. Sí, hermano. Y nosotros tenemos que levantar la cabeza. Dice que cuando un soldado, hay un curso donde al soldado le pregunta, ¿tienes hambre? El soldado tiene que responder, no, mi capitán. ¿Estás cansado? No, mi capitán. Pues, hermano. ¿Estás débil? No. Porque lo oye el enemigo, hermano. Y el enemigo ataca cuando el soldado está débil, cansado, con sueño y con hambre. Porque sabe que va a ser presa fácil para él. Así. Nosotros tenemos que levantarnos. A veces tenemos que sacar fuerzas de debilidad para continuar. A veces tenemos que arrastrarnos para continuar.
Fíjese que los héroes de la fe quedaron escritos sus nombres aquí en el canon de las Escrituras. Pero para que estos nombres tuvieran un relieve en este santo libro después de Cristo, porque Cristo es el que más resalta en todas las cosas por acá, en este santo libro. Para que estos hombres quedaran escritos sus nombres acá, ellos tuvieron que sacar fuerzas cuando estaban débiles. A veces nosotros nos debilitamos y no queremos continuar. A veces venimos haciendo la lucha a la reunión. No sé si a usted le ha pasado. Peor cuando estamos en problemas. Un día estábamos pasando unos tramos de dificultad y yo llegué a la casa de unas conferencias. Había unos problemas que me oprimían y yo me empezaba a debilitar. Y había una hamaca y yo me acosté y dije que me perdone el Señor. Hoy no voy a ir a la predicación. Me acosté en la hamaca. Cuando cantaron el cuarto himno, tenían unas bocinas así aéreas. Y el himno dice: Jesucristo por su iglesia viene ya, viene ya, viene ya, y su pueblo redimido listo está. Y cuando yo oí las notas, las frases de este himno, yo dije, si el Señor viniera hoy, me va a encontrar acostado aquí en la hamaca. Y saqué fuerzas de debilidad, me cambié, agarré mi maletín y llegué a la congregación. Ya estaba predicando el primero cuando llegué hoy, hermano. A saber cuántos me criticaron. Sí, que es predicador, que hasta ahorita viene, qué mal ejemplo ante la congregación. Lo que ellos no sabían es que yo estaba sacando fuerzas de debilidad. Oye, hermano amado. Por eso que antes de hablar tenemos que pensar bien lo que vamos a decir. Oye, hermano. Porque como la lengua no tiene hueso, hablamos un montón de cosas. Pero hoy puede ser usted y mañana puedo ser yo. ¿Verdad? Entonces viene Dios y quiere equiparnos, y esta vez hay un arma, no solamente de defensa, sino también de ataque contra las acechanzas del enemigo, y se llama la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Materialmente, si usted va al monte, hermano, no se va a ir sin nada. No se va a ir sin nada. Porque si encuentra un sucoco por allá, usted lleva su machetillo y pela el coco y se toma el agüita. Y ahí va su machete, ¿verdad? Ahí lo lleva, para algo le va a servir. Mira una serpiente que se le viene, usted le da y le corta la cabecita, ¿verdad? Tenemos que ir bien armados. ¿Cuánto más en esta carrera que llevamos los creyentes? No tenemos que dejar nuestra espada, la espada del Espíritu, que la podemos utilizar. Oye, hermano, y la espada del Espíritu no es como nosotros. Las hermanas tienen sus cuchillos en la cocina, pero sin filo. Ahí están. ¿Dónde que corta el cuchillo, verdad? Los hombres para eso estamos, debemos de afilar el cuchillo de nuestras esposas, ¿verdad? ¿Verdad? Debemos de afilar el cuchillo de nuestras esposas. No tenga pena usted, porque por allá alguien dice, para mí mejor que mi esposa no tenga filo sus cuchillos, porque esa mujer es muy mala conmigo, muy mala conmigo. Dice que un día le metió un golpe en la cabeza al hombre, no son cristianos, le metió un golpe en la cabeza al hombre, dice que aquel quedó inconsciente
y si no fuera por el hijo lo hubiera matado. Entonces le estaba diciendo, los cuchillos de la casa mejor si no tienen filo, dice él, ¿verdad? Pero son la gente del mundo, nosotros somos una gente de paz, ¿verdad? Y nosotros debemos apoyar a nuestras esposas cortando o afilándole sus cuchillitos para que los cuchillos tengan filo, y así es fácil. Eso sí, no se vayan a cortar, porque los cuchillos bien afilados, si nosotros no sabemos usarlos, nos vamos a cortar. Fíjense, hermano, nuestro machete a veces lo cargamos para un hermano, le digo, no trae yo traigo un machete en la casa porque había un árbol tirado en el camino y no podíamos pasar, y fue a traer su machete en el carro, y un machete sin filo, más rebotaba el machete en el palo. Planta de machete, dijo el hermano. Si usted anda machete en el carro, debe andarlo bien afilado. ¿Cómo estará la espada del Espíritu, hermano amado? Mire cómo está. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga la palabra, hermano. Dice que la espada del Espíritu es viva y eficaz. Ya le decía que le daba, con lo más rebotaba. No, la espada del Espíritu es eficaz. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no falla. No, hermano amado. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Eso sí, tenemos que saber usarla. Nos podemos hacer grandes heridas, hasta quitar la vida con la propia espada. En las Escrituras hubieron hombres que se mataron con su propia espada, fíjese, hermano. Si nosotros no sabemos usar esa palabra para nosotros mismos, vamos a causarnos grandes daños. Por ejemplo, la palabra dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Fíjese, hermano. Si yo tomo esa palabra, porque la Biblia da para todo, hermano. Viene alguien aquí con un juicio y vamos a sacar la palabra y unos textos para condenarlo, y lo condenamos y ya. Pero como el finado don Rogelio Sales decía, a veces cuando se da vuelta la tortilla, solamente se da vuelta la tortilla y cambia la cara, decía él. Oye, hermano, cuando mañana nos toque a nosotros, la misma cosa, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Dice que muchos han tropezado en la palabra de Dios, oye, hermano, habiendo sido desobedientes a ella. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada del Espíritu. No tenemos que dejar por ningún momento la espada del Espíritu. La tenemos que llevar acá, mire. Aquí está la palabra de Dios. La tenemos que llevar en el teléfono. ¿Tiene usted la Biblia descargada en su teléfono, hermano? ¿O solo juegos tiene usted ahí? ¿O solo novelas? ¿O solo películas? Cuando usted compra su teléfono, lo primero que debe descargar es la Santa Biblia. Ahí la tiene que tener, por cualquier cosa. Se nos viene un versículo a la mente, a buscarlo y lo encontramos ahí. Ahí está inmediato. Oye, hermano amado, tenemos que llevar la palabra en nuestro corazón, especialmente porque podemos tener un montón de versiones de la palabra de Dios, y hasta podemos dejar la Santa Biblia abierta si usted quiere
en el número 91 del Salmo, pone ahí en su cabecera, igual le va a dar pesadillas, porque solamente la tenemos de adorno, pero no la tenemos guardada en nuestro corazón. Miremos al Señor Jesucristo. Salmo 45, versículo, Salmo 45, versículo 3 y 4. Oiga esta palabra. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. El Señor Jesucristo, hermano, siendo el Hijo de Dios, dice la palabra que Él llevaba ceñida la espada en su muslo. Oiga, hermano, el valiente de los valientes, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, cabalgaba, su vida estaba sostenida, estaba anclada, oiga, hermano, en la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Su vida acá en la tierra todo el tiempo estaba pegada a la palabra de verdad, que es la espada del Espíritu. Él no perdió una batalla, hermano. Él no perdió una guerra. Él no le dio una victoria al enemigo. Todas las victorias fueron para su Padre Celestial. Todas las guerras ganadas. Oiga, hermano, porque Él nunca dejó la espada del Espíritu. Él siempre llevaba la espada ceñida. Dice la palabra de Dios a Él. Él siempre echó mano de la palabra de Dios. Miremos cómo peleó Jesús con la espada del Espíritu. Miremos. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 10 y 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Oye, hermano, porque el enemigo, hermano, si se le acercó al Señor para quererlo tentar, ¿cuánto más será nosotros, hermano? Se acercó al Hijo de Dios para querer hacer que Jesús cayera en tentación. Entre más nosotros tomemos la palabra, la obedecemos y la ejecutamos, menos vamos a caer en tentación. Por obedecer al enemigo es obedecer a los apetitos carnales que batallan contra nuestra alma. Sí, hermano, caer en tentación es desobedecer a los consejos divinos de Dios. Nos cuesta, hermano, nos cuesta porque estamos en este mundo, pero el Espíritu Santo nos muestra aquí al Señor Jesús. Dice que llegó el tentador, y usted sabe cómo lo tentó el tentador. Pero el Señor sacó la espada del Espíritu y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un solo espadazo, dijo alguien por allá. Oye, hermano, ya va el enemigo para atrás. Dice que el enemigo lo dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Qué vamos a hacer, hermano amado, cuando el enemigo se acerca a nosotros para tentarnos con una canción mundana? ¿Cuál es su debilidad, hermano, hermana? Hay quienes la debilidad de ellos son las canciones mundanas. Alguien dijo por ahí: yo no puedo escuchar una canción mundana
que se me queda y yo tengo que cantar por lo menos una línea para que se me quite las ganas. Oiga, hermano, ¿cuál es su debilidad? Cuando llega el enemigo para poder tentarnos con una canción mundana, tenemos que sacar la espada del Espíritu. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oiga, hermano. Otro hermano dijo, cuando yo quiero cantar una canción mundana, yo canto el coro de aquel himno que dice: limpia mi vida, Señor Jesús, e inunda mi alma de tu hermosa luz, porque al cielo voy a vivir. ¿Verdad? Y todas las veces así lo hago. Eso se llama vencer con el bien el mal. Eso se llama tomar la espada del Espíritu y pelear, hermano amado, nuestras batallas. Tenemos que usar esa palabra, la espada del Espíritu. Colosenses capítulo, miremos el 3 y versículo es el 16, 3:16 de la carta a los Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Dios habita, mora en abundancia en nuestros corazones, oiga, hermano, hasta vamos a cantar esa palabra, porque en la mayoría de nuestros himnos, hermano, nuestros himnos están formados por la misma palabra de Dios, están respaldados y clasificados, oiga, hermano, por la misma palabra de Dios. Pero, ¿qué himnos? Dice la palabra, los himnos y cánticos espirituales. Porque no todas las canciones son espirituales. Por allá encontré yo a un adolescente, y yo mire que estaba meneando la cabecita el adolescente. Es convertido. ¿Y qué estás escuchando ahí? Le dije yo. Mi himno, mi canción cristiana. ¿Quieres escuchar? Está bien, me dijo, solo que es estilo reggaetón, me dijo. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible? ¿Será esto un himno y un cántico espiritual? Tenemos que tener cuidado, porque hoy la gente solo le quita la música a las canciones de los Temerarios y de un montón de cantantes y se los coloca. Estoy alabando al Señor. Dice, no, mejor, oiga, hermano, no son cánticos espirituales, pero aquel que está lleno de la abundancia de la palabra de Dios canta himnos y cánticos espirituales que ensalzan y glorifican el nombre del Señor. El enemigo huye cuando usted está cantando un cántico espiritual, hermano. Sí. Dice que por allá un vecino estaba trabajando en su oficina y el vecino estaba malo, hermano, no sé qué problemas tenía, y a la par estaba un hermano. Dice que el hermano tomó su himnario y se cantó como unos 12 himnos esa noche, como a las 7 de la noche, iba de cantar. Dice que el hombre no se aguantó, hermano, llegó a tocar a la casa. Y cuando vino el hombre estaba llorando. ¿Qué tiene, Señor? ¿Qué tiene don? Le dijo el hermano. Qué bueno que cantó. Qué bueno que cantó, porque yo estaba mal, dijo el hombre, pero cuando usted empezó a cantar, yo sentí un bálsamo en mi vida, dijo el hombre, yo sentí un alivio. Siga cantando, le dice al hermano. Oiga, hermano,
himnos y cánticos espirituales, porque allí está la palabra de Dios. El Espíritu Santo dice, la palabra de Cristo, la espada del Espíritu, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, porque eso hace la palabra, porque a veces por falta de tener esa palabra en nosotros, nos podemos a criticar al hermano, ¿verdad? Nos ponemos a chismear. Alguien dijo por ahí, ¿qué chisme tiene ahora? Cuéntese un chisme, le decía. Oye, hermano, hay quien les gustan los chismes. En lugar de estar escuchando cosas así, oigamos, compartamos la palabra de Dios. Cuando hay una abundancia de palabra de Dios en el creyente, en el ministro, no tiene tiempo para estar reclamando cosas en el mensaje. Oye, hermano, no tiene tiempo, porque el predicador, el ministro, está lleno de la abundancia de la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2 y verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Oiga, hermano, dice que la palabra de Dios nos hace creyentes fuertes. Eso hace las críticas nos debilitan, hacen que nos quedemos, oiga, hermano, pero las palabras de Dios fortalecen a la juventud, fortalecen a los viejos, nos hacen fuertes y nos da muchas victorias sobre el maligno, dice la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántas veces le hemos dado gustos al enemigo, hermana? Hermano, ¿cuántas veces hemos dejado que Satanás cante victoria sobre nosotros? ¿Por qué? Porque no hemos echado mano de la palabra de Dios. Porque hay muchos creyentes debilitados. Porque solo metidos en el Facebook están. Porque solo en Instagram. Porque solo viendo un montón de cosas, oiga, hermano. Y a estos creyentes no se les puede decir nada porque ya no vienen a la reunión. Ay, Dios, hermano, no se les puede decir a nada de estos creyentes, porque ya no perseveran, porque son creyentes muy débiles, que han olvidado la palabra de Dios, que han olvidado la lectura de la palabra de Dios. La Biblia está empolvada y solo la usan cuando vienen a la reunión, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Santiago capítulo 1 y versículo 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra versión dice, la cual puede salvar vuestras vidas. La palabra de Dios nos puede salvar hasta de la muerte. La palabra de Dios nos puede salvar de un cortamiento de comunión. La palabra de Dios nos puede salvar de un cortamiento de privilegios. La palabra de Dios nos puede sanar. La Biblia dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hermano, porque a veces estamos ya listos para cometer locuras, para cometer inmadureces, pero viene la palabra y nos pone en nuestro lugar, hermano amado. Así dice la palabra de Dios aquí, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, puede salvar vuestras vidas, puede salvar vuestra empresa, puede salvar vuestra familia, puede salvar vuestro matrimonio. Oye, hermano, puede hacer que usted y yo alcanzamos nuestros sueños. Hay muchos sueños que se han quedado truncados. A veces muchos no han llegado a la meta, a realizar aquel propósito que tenían. Oiga, hermano, porque se desviaron de la palabra de Dios, hermano, sin saber que la palabra de Dios nos encamina a grandes victorias, a grandes triunfos en la vida. Tito capítulo 1 y versículo 9. Tito capítulo 1 y versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la fiel palabra es un requisito de los enseñadores, es un requisito de los obispos. Dice la palabra de Dios que un ministro, que un enseñador debe de ser retenedor de la palabra. Y se me olvidó leerle el versículo 22 de Santiago 1. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy, hermano amado, los enseñadores de la palabra tenemos que ser retenedores de la palabra, hermano, para poder enseñar con sana enseñanza. Porque por falta de ser retenedores de la palabra, oiga, hermano, a veces las enseñanzas están llenas de discusión, llenas de reclamos, llenas de palabras vengativas y llenas de un montón de cosas, porque el ministro no está lleno de la abundancia de la palabra de Dios, hermano. Y sobre todo dice: tomad la palabra de Dios, o la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermano amado, por la cual podemos vivir en este mundo lleno de victorias, lleno de triunfos en todas nuestras luchas, en todas nuestras batallas. Bendito sea Dios por estas palabras que el Señor nos ha dado, y Él que las bendiga en cada corazón.